Hola, ¿cómo están? Soy José de la Cruz. Para los que ya me conocen, me siguen en las redes. Para los que no me conocen, soy abogado laboralista. Tengo 20 años, este año cumplo 20 años de abogado litigante, especializado en Derecho Laboral y con una maestría en Derecho Constitucional y con un curso en Derecho de Oralidad en la Universidad de Washington. Soy abogado sanmarquino y me voy a pronunciar sobre qué hacer ante la suspensión perfecta que ha decretado el gobierno de Vizcarra. Eh, en primer lugar, hay que señalar que estamos en un estado de emergencia y lo que tenemos que saber es que en nuestra constitución política del Estado hay dos principios básicos. Hay más principios, pero vamos a hablar de dos principios básicos. La libertad, ¿no? El principio de libertad y el principio de igualdad. Como todos sabemos, el principio de libertad ha quedado suspendido por la ley de emergencia. Por lo tanto, todo decreto político de emergencia que Vizcarra saca, decide, es legal porque la libertad está suspendida por la ley de emergencia. Sin embargo, la ley de emergencia no suspende el otro principio de igualdad. Por lo tanto, todos los decretos políticos que emita Vizcarra tiene que respetarse el derecho de igualdad. ¿Okay? Porque este derecho de igualdad, este principio de igualdad, no está suspendido, solo el de libertad. Por eso no podemos transitar, no hay libertad de reuniones, está suspendido la libertad. Pero la igualdad no está suspendida, está vigente y por lo tanto todos los decretos políticos que saca Vizcarra, que emite Vizcarra, tiene que pensar el control de constitucionalidad del principio de igualdad. Es aquí donde este decreto político tiene este craso error, tiene este error enorme, porque básicamente este decreto lo que ha hecho es hacer jurídico la voluntad de las empresas. Eh, para demostrar solamente voy a poner unos ejemplos. ¿Cómo se respeta la igualdad en estados de emergencia? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un país liberal, que no nos podemos igualar a su economía, pero tenemos que comparar el principio de igualdad. Estados Unidos, que es un país económicamente poderoso, lo que ha hecho es darle $1000 a cada familia para respetar ese derecho de igualdad. Es decir, a todas las familias les ha dado $1000. ¿Quién le ha dado? El Estado. Pero bueno, es una economía poderosa, un Estado que tiene mucho dinero, pero lo que quiero que entiendan es que se ha respetado la igualdad y se le ha dado $1000 a todas las familias. Queremos poner otro ejemplo y decimos nuestro Estado es un Estado pobre, no podemos dar $1000 a todos, obviamente, es un Estado pequeño, un Estado pobre. O ejemplo distinto, vámonos al otro lado del mundo, Rusia. ¿Qué ha hecho Putin? En Rusia, para respetar la igualdad, Putin ha ordenado a las empresas que manden a todos los trabajadores de sus empresas de vacaciones, pero pagadas. Es decir, todos los trabajadores en Rusia se han ido con sus vacaciones pagadas a descansar en cuarentena por emergencia. No se ha hecho una distinción entre trabajadores de unas empresas y otras empresas. O sea, lo que se está respetando es el principio de igualdad. Ya tenemos dos casos, en uno paga el Estado, en otro paga la empresa, pero en ambos casos se respeta la igualdad. No te gustan estos dos ejemplos, porque nuestras empresas no ganan mucho, entre comillas, porque se han hecho millonarios en los últimos años. Un tercer ejemplo, vamos a un país europeo. Finlandia, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Respetando el principio de igualdad, sus empresas no pueden pagar todo, el Estado tampoco, entonces el 75% ha pagado el Estado y el 25% de la remuneración ha pagado la empresa. Entonces, para todos los trabajadores en las mismas condiciones. Entonces, se respeta el principio de igualdad. Entonces, ya tienes los tres ejemplos. En uno paga el Estado, en otro paga la empresa y en otro paga empresa y Estado. En los tres casos se ha respetado el derecho de igualdad. Entonces, ¿qué se ha hecho en el Perú? En el Perú no se ha respetado el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque se le ha mandado a los trabajadores de las grandes empresas, sobre todo de las grandes empresas, con su pensión perfecta a sus casas sin remuneración. Claro, para intentar sopesar esta suspensión perfecta sin remuneración, te liberan tu CTS. Pero, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la CTS? Existe una jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional que señala que la CTS solo tiene como objetivo, como finalidad, un carácter previsional cuando el trabajador es despedido. Eso ya lo sentó en jurisprudencia el Tribunal Constitucional. Es decir, la CTS solamente se puede retirar o se puede liberar cuando el trabajador es despedido. Y acá viene un tema. La suspensión perfecta no es un despido. Técnicamente no es un despido, es suspensión de labores sin remuneración. No es despido. Por eso que este decreto político de Vizcarra vulnera
no solamente la igualdad que hemos puesto en ejemplo, sino que también vulnera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ya sabemos que es un decreto inconstitucional porque vulnera la Constitución. Puede ser legal porque la suspensión perfecta está regularizado, está legalizado en el decreto 728, pero lo que nosotros cuestionamos es el decreto político de emergencia, que es la que es inconstitucional y a la vez vulnera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al intentar liberar tu CTS. Entonces, ¿qué debemos hacer para defendernos? Porque se ha pedido, ya todos en las redes sabemos que esto es injusto, es ilegal, pero ¿qué hacemos para defendernos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo procedemos para defendernos? El tema es el siguiente. Escucho en las redes que, claro, está en manos del Congreso, pero este tema puede demorar porque el Congreso vamos a ver si asume un rol consecuente con los trabajadores. ¿Qué pasa si el Congreso no lo deroga? Vizcarra menos lo va a hacer porque ya sabemos que está coludido con las empresas y este decreto no es otra cosa que voluntad de las empresas. Entonces tenemos que tener un plan B. ¿Qué hacer para defendernos y no perder esa remuneración de la suspensión perfecta? Porque son 3 meses de suspensión perfecta como plazo máximo, por lo tanto estamos hablando que el trabajador perdería 3 remuneraciones. Entonces, ¿qué hacemos para defendernos y para no perder estas 3 remuneraciones? ¿Cómo debemos actuar? A ver, en primer lugar, la ley, el decreto político de emergencia ordena también que debes negociar con tu empleador. Es decir, puedes firmar un acuerdo entre trabajador y empleador aceptando esta suspensión imperfecta y otros beneficios quizás. Bien, si tú no quieres perder esta remuneración de su producto de la suspensión perfecta, lo que tienes que hacer es no firmar ningún tipo de acuerdo. O sea, es decir, no puedes firmar ningún tipo de acuerdo o convenio con la empresa aceptando la suspensión perfecta, porque eso te perjudicaría si tú deseas recuperar tus remuneraciones dejadas de percibir en un proceso judicial. ¿Ok? Entonces, primera tarea, no firmar ningún acuerdo, ningún convenio de suspensión perfecta. Primer supuesto. Segundo supuesto, doctor, ¿qué hago si ya me llegó la carta de suspensión perfecta? ¿No? He visto algunos sindicatos que ya declararon que hay empresas que ya aplicaron la suspensión perfecta. Entonces, si ya te llegó la carta de suspensión perfecta, bien, no hay problema. Lo único que tienes que hacer tú es contestar a la empresa con una carta muy breve y sencilla, o si la empresa no está abierta, ya cerró, un correo electrónico a Recursos Humanos, comunicando tu disconformidad con la suspensión perfecta y con la liberación de tu CTS, indicando que esa suspensión perfecta es inconstitucional y la liberación de tu CTS atenta a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una carta, y si no puedes enviar la carta, un correo electrónico a Recursos Humanos. ¿Por qué es importante esto? Porque el Tribunal Constitucional ya señaló, si tú manifiestas tu voluntad y aceptas en un acuerdo, libremente aceptas la suspensión perfecta o alguna renuncia a este tipo de derecho, lo que va a hacer el Poder Judicial es validar porque estás firmando un convenio. Pero si tú no firmas ningún convenio, ningún acuerdo y muestras tu disconformidad, entonces tú estás expedito para iniciar una demanda de recuperación, de reintegro de tus remuneraciones dejadas de percibir como consecuencia de una suspensión imperfecta inconstitucional y a la vez que vulnera la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuál sería el tercer paso? Es que ahorita por la cuarentena los plazos para demandar en el Poder Judicial están suspendidos. Por lo tanto, habría que esperar que se levante la cuarentena para que ustedes puedan, a través de su sindicato, los trabajadores que tienen sindicato y los que no tuvieran de manera individual, o sea, se puede hacer demandas colectivas o demandas individuales, para poder recuperar esos meses, esas remuneraciones de esos meses producto de la suspensión perfecta. Recuerda que la inconstitucionalidad de una norma se puede hacer de 2 maneras para que se declare inconstitucional una norma. Una vía es el Tribunal Constitucional, pero en esta vía del Tribunal Constitucional habría que juntar 6.000 firmas y el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional la norma y lo expulsa del sistema jurídico. Pero en este tipo de proceso el tribunal no puede ordenar que te reintegren tu remuneración, porque es una medida de acción inconstitucional abstracta donde no se ordena el pago o el reintegro de remuneraciones. Tendrías que hacer otra demanda adicional para recuperar tus reintegros. Entonces, la otra vía es el Poder Judicial, a través del llamado control difuso de las normas inconstitucionales, es decir, ir al juez laboral, pedirle
Uno, que declare inconstitucional el decreto político de Vizcarra porque atenta a la libertad, la igualdad y atenta a la jurisprudencia del TC, y ordene a su vez el reintegro de los meses de las remuneraciones dejadas de percibir producto de este decreto inconstitucional. Entonces, esta demanda se puede hacer vía colectiva o vía individual, a través de un sindicato o de manera individual. ¿Okay? Entonces, esa es la tarea, no firmar ningún convenio, y si te llegó la carta de suspensión y lo firmaste, enviar la carta de disconformidad y esperar que acabe la cuarentena para iniciar demandas colectivas o demandas individuales. Esa es la única manera que tenemos, si es que el Congreso no deroga este decreto. Esperamos todos que deroguen este decreto por el bien y la justicia de los trabajadores. Así que la razón y la ley está con nosotros, señores trabajadores. Espero que esta información le haya servido y espero que compartan la información. Muchas gracias.